Acá tenemos el acceso, ¿cierto? Siempre que ustedes vayan a ingresar a Cloud Labs, les debe de aparecer este icono y este botón de Uniminuto. De no ser así, tienen un acceso a un área diferente y no pueden ingresar con su usuario y contraseña Uniminuto como lo hacen eventualmente. Entonces acá yo coloco Uniminuto. Yo tengo esta cuenta acá, iniciar sesión. Ustedes colocan su usuario y contraseña de la universidad. Vamos a ir a Química General. Las unidades de aprendizaje se caracterizan por tener estos libros en la parte izquierda. Entonces ahí podemos tener nosotros el acceso a la simulación. Siempre vamos a encontrar una descripción de este laboratorio y de lo que nos vamos a encontrar en él. Entonces voy a dar en el botón de abrir. Acá nos pregunta el lenguaje en el que queremos, ¿cierto? Entonces vamos a poner español y acá nos muestran la situación o problema que se va a realizar dentro del simulador. Entonces hablan de que una empresa está realizando un proceso de control de calidad a algunos de los alimentos y sustancias de limpieza que produce a través de la medición del pH, con el fin de renovar su certificado de calidad. Entonces acá nos hablan de que tenemos que hacer la medición del pH de unos alimentos y unas sustancias de limpieza que pertenecen a esa empresa. Y esta empresa necesita un certificado de calidad. Nosotros contamos con unas herramientas, y en este caso puede ser este botón de PDF, que como les comentaba anteriormente son unas guías. Entonces acá tenemos una guía. Primero en esta guía nos hablan del equipo de laboratorio y es lo que cuenta, con lo que cuenta el laboratorio para nosotros poder realizar el simulador, ¿cierto? Esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar dentro del simulador. Y si nosotros podemos visualizamos, contamos con ellas, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces aquí volvemos a otro botón que también nos puede ayudar más fácilmente dentro de la simulación y vamos a procedimiento. Entonces ya identificamos los elementos y vamos a la segunda parte, que es la calibración del equipo de medición de pH. Entonces vamos a hacer esto, pH buffer 4 y colócanlo en la mesa. Si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos este proceso hay un lugar donde hay que colocar el elemento. Este lugar vemos que es más y nos muestra que ahí va. Entonces lo corremos hasta ahí. Si yo lo coloco en otro lugar dentro de esta zona, él se va a ir hacia allá. De ahí destapamos este vaso, ¿sí? Y miramos la calibración. Entonces dice pH buffer 4 y lo tenemos que calibrar. Vamos a ir al procedimiento a ver qué nos dice. Luego dice que pulsa sobre la tapa de la solución para destapar el recipiente, luego presiona sobre el brazo del pH metro para introducirlo en la solución. Esto ya lo hicimos. Dice presiona sobre los botones del pH metro para obtener una vista ampliada del panel. pH buffer 4 nos dice que presionemos en los botones, le pongamos calibrar y acá calibrar a 4. Entonces podemos calibrar. Entonces aquí quedó calibrado. Él vuelve, él hace eso de manera automática y este proceso lo tenemos que realizar con los demás pHs. Bueno, entonces aquí voy a repetir el procedimiento y vamos a ver, lo destapo y si vemos que aparece en pantalla, dice que se está lavando el electrodo de pH metro para realizar, para sacar la muestra de este pH, ¿cierto? Para hacer la calibración. Entonces damos clic acá y como les mencionaba, lo que él hace es recordar lo que debería pasar en el laboratorio de manera real.
Entonces acá le podemos calibrar 7 y calibrar. Listo. Entonces vamos a calibrar con el pH. Y aquí dice que con agua destilada. Recuerda que esto debes hacerlo en un entorno real. Entonces él siempre le está recordando al estudiante que debe realizar. Entonces vamos acá, vamos a calibrar y acá ponemos 10 y calibrar. Bueno, ya hemos calibrado. Entonces, dentro de nuestro procedimiento, luego nos muestran que tomemos las medidas. Una vez hayas calibrado el equipo de medición de pH, mide cada una de las 5 muestras de la siguiente manera. Entonces lleva cada uno de los vidrios de reloj sobre la mesa de trabajo. Entonces vamos a ir aquí y poner cada uno de los vidrios en la mesa de trabajo. Coloca sobre cada vidrio de reloj una tira de papel indicador o tornasol. La guía dentro del simulador es solo de manera de lectura. Si el estudiante ha olvidado algún concepto, podemos dar clic en concepto y aquí tenemos unos conceptos que le pueden ayudar a los estudiantes a tener un mejor entendimiento. Si el estudiante con estos conceptos no tiene claridad del proceso, puede irse a este botón, que este botón lo que hace es mostrar la guía de aprendizaje. Lo que hace es mostrarnos el tiempo en off y lo que hace es tener esa voz en off para darle una guía más dinámica al usuario que lo está utilizando. Esta flecha de acá nos muestra cada uno de los conceptos. Nos puede ir a esta sección y ver, qué es el pH. Entonces nos muestran qué es el pH, nos dan el concepto del pH, ¿cierto? Y podemos ir profundizando, reforzando nuestro concepto. Estas guías de aprendizaje le ayudan mucho a los estudiantes para reforzar. Si el estudiante no sabe qué es un pH-metro, él va a la actividad de aprendizaje y vemos que aparece cómo se mide el pH y también los elementos que contiene para medirse el pH, que es con lo que contamos aquí en la simulación. Vamos a continuar. Aquí ya tenemos nuestro papel tornasol. Toma la muestra 1 y vierte una gota sobre el papel del primer vidrio. Entonces vamos a ir a la muestra 1. Vamos a verter una gota. Luego S2 y luego S3. Listo. Observa si hubo un cambio de color en los papeles y compáralos en la tabla que contiene la escala de colores para indicadores de pH. Hay una tabla, nosotros verificamos si está aquí y esta es la tabla que nos muestran para verificar si el pH está o no dentro de estos rangos. Como podemos observar, hay dos que están del mismo color y uno que es diferente. Entonces, para tomar estas muestras, ¿qué podemos hacer? Ir a nuestro cuaderno, acá hay un cuaderno en el que están unas preguntas conceptuales. Tener en cuenta de que estas preguntas conceptuales no tienen ninguna calificación para el estudiante, pero sí le pueden ayudar al docente a tener un mejor enfoque o tener un mejor análisis de los conceptos que tienen sus estudiantes. Por eso se colocan. Estas no generan ninguna calificación, para que lo tengan en cuenta. Se colocan aquí para que el docente pueda tener como un refuerzo dentro del aprendizaje que está teniendo el estudiante. Y vamos a ir a la última página
porque podemos anexar páginas, ¿cierto? Y colocar cómo nos dieron estas muestras, ¿cierto? Entonces vamos a colocar la solución 1 como nos dio, en qué color la ubicamos. Lo que vemos aquí es que está más o menos entre 5 y 6, ¿cierto? Entre este rango para lo que se muestra, entonces la voy a colocar entre 5. Voy a colocar acá muestra, solución 1 de pH es 5. Esto siempre les va a aparecer a ustedes dentro del reporte, ¿cierto? Las hojas que anexen van a aparecer dentro del reporte con lo que hayan colocado dentro de él. Entonces aquí estábamos viendo cómo nos había dado este pH de la solución. Si vemos, aquí había un botón y decía muestras, podíamos ir a él y ver cuáles eran esas muestras. Entonces nos dice que la S1 es leche, la S2 es jugo de naranja, la S3 es jugo de limón, la S4 es jabón líquido y la S5 es bicarbonato. Bastan las dos funciones, entonces primero medimos con papel. Entonces la primera nos dio que es una solución que está entre 6, ¿cierto? Entre una acidez de 6. Es 6. A ver, esto es 5. Acá vamos a ver las otras soluciones de qué son. Entonces lo podemos colocar en muestra, solución 2. El pH es, voy a volver a mirar, el pH 4, lo veo como 4, ¿cierto? Entonces colocamos acá, nuestra es 4. Y todas de que ustedes como docentes puedan ver el procedimiento. Ahí también dentro de estas preguntas complementarias ven que ninguna tiene afinidad con lo que ustedes quieren saber o evaluar dentro de su materia, pero pueden sacar algunos conceptos. Entonces le dicen al estudiante que coloque esas preguntas dentro de ese laboratorio, dentro de esta simulación, y poderlas contestar aquí. Igual les va a salir en el reporte, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo nos sale en el reporte. Entonces tenemos aquí nuestras soluciones, ya colocamos el valor de las muestras. Ahora vamos a ir al procedimiento a ver qué nos dice que debemos de continuar, y vamos en la parte 3 y luego nos dice que llevemos a la mesa la muestra 4 y al igual que con la calibración, presiona sobre el brazo del pH metro. Una vez se cierre la alerta que menciona la limpieza del instrumento, pulse nuevamente sobre el brazo para introducirlo al recipiente. Entonces vamos a hacer esto. Vamos acá a medir esta muestra, lo destapamos. Acá se va a hacer la limpieza con agua destilada, que es lo que nos muestra. Luego introducimos y acá vemos que toma una medición de 10, ¿cierto? Acá no hay que hacer la calibración porque ya la realizamos. Entonces vamos a poner acá que la muestra de la solución 4 es de 10, ¿cierto? Su pH. Y él vuelve a su estado. Acá vamos a hacer el mismo procedimiento con el 5. Tapamos, él va a hacer la limpieza. Y vamos a introducir. Y acá apareció que es de 8.8 el pH de esa solución. Entonces acá
muestra de la solución 5, el pH 8.8 pH. Pues ya tenemos la medición de nuestras soluciones. Si nosotros, si los estudiantes durante ese procedimiento generan no tienen algún concepto claro, podemos igual seguir en el laboratorio dentro de los procedimientos que hemos realizado e ir a la unidad de aprendizajes. Entonces aquí digamos que nos realizamos bien esto y ya. Ahora vamos a hacer nuestro registro de datos. Entonces, con nuestro registro de datos nos piden el tipo de muestra, el pH de las muestras y la validación. Entonces, cuando hablamos del tipo de muestra, es lo que nos habíamos visto anteriormente, qué elemento es. Entonces, en la primera, ¿de dónde nos guiamos de esto? Donde dice muestras. Entonces, acá en muestras, en S1 es leche, el S2 es jugo de naranja, y podemos ir acá. S1, entonces leche. Nosotros le tomamos un valor a esta muestra y aquí nos hablan de una validación. Si recordamos, en la parte de situación problema nos hablaban de una tabla. Entonces acá hay un botón, nosotros sacamos ese botón y nos muestran los rangos de que deben de cumplir del pH, ¿cierto? El pH que se debe de cumplir de la acidez de esa sustancia. Entonces acá tenemos la muestra, la sustancia y el rango. Entonces, como nosotros ya hicimos una medición, vamos a ir a este rango y ver si cumplen o no cumplen. Está el tipo de muestra, que el primero es la leche, el pH de las muestras, que fue lo que nosotros colocamos dentro de nuestro cuaderno, que de la primera es la leche y es 6. Entonces vamos a colocar acá el valor y vamos a ver si si es válido o inválido. Entonces eso donde lo podemos comparar en nuestra tabla. Entonces, como ya tenemos estos datos acá registrados, la muestra de la solución 4 es de 10 en el pH, 10, y vamos a ver si nuestro rango en la tabla cumple. Entonces cumple, ¿cierto? Porque va el rango de 9.9 a 10.1. Acá cumple, válido. Y el bicarbonato vemos que midió 8.8 su pH. Colocamos primero, vemos en la tabla, bicarbonato de sodio 8.9, el rango de medición de ese pH es de 8.9 a 9.1, entonces 8.8, y la muestra es inválida. Entonces aquí ya tenemos nuestro análisis de laboratorio, que fue con todos los procesos que hemos realizado. Y quiero que recuerden que antes de empezar vimos que había una certificación de calidad a la empresa. Y esta certificación solo se daba si el 80% de sus muestras cumplen con los estándares de calidad. Vamos a hacer el registro aquí. Entonces acá nos preguntan, ¿generar certificado a la empresa? Entonces no. Hay algo muy importante que nosotros tenemos dentro de nuestros simuladores y es que él siempre verifica. Ahora vamos a verificar si los datos que nosotros hemos puesto están bien o están mal. Bueno, aquí corrimos con suerte y nos dice, felicitaciones, los datos son correctos. A continuación puedes generar el reporte de práctica. Voy a hacer algo. Entonces acá nos muestran un enunciado y nos hablan de que en el laboratorio donde trabajas se lleva a cabo 3 reacciones. Si se dan cuenta, siempre nos hablan de un concepto real,
¿cierto? Siempre los simuladores van a tratar de hablar de un concepto real. En este caso nos hablan de que en el laboratorio donde trabajamos se llevan a cabo 3 reacciones, de las cuales se necesita estimar el rango de pH de sus productos con base en las siguientes reacciones. Responde, entonces nos dan 3 reacciones y después nos dice un óxido de metal que se disolvió en agua, la reacción 1 será. Entonces nos dan esta reacción y tenemos que responder las preguntas de selección múltiple. Entonces nos dan esta reacción y nos dicen que si ese óxido de metal que se disolvió en agua, la reacción será. Entonces voy a colocar básica porque se forma un hidróxido, que es lo que nos muestra 2K. Y acá dice un halógeno que se disolvió en agua, reacción 2 será. Entonces acá tienen que ir a la reacción 2 y mirar cómo son esos conceptos dentro de ella. Ácida porque se forma un hidróxido. Y dice una sal aloeída que se disolvió en agua, reacción 3 será. Entonces siempre van a tener ustedes en cualquier simulador que realicen, ya sea del área de matemáticas, física, química, autómatas programables, las preguntas conceptuales en las cuales el estudiante puede realizar como esa afinidad o esa conceptualización más detallada de cómo van en el área, ¿cierto? Que eso también genera puntuación. Entonces acá le vamos a dar terminar a nuestra simulación. Entonces si vemos acá dice generando reporte, espera un momento. ¿Qué hace él inmediatamente? Si vemos aquí en mi pantalla al lado derecho superior, él descarga inmediatamente, ¿cierto?, en el computador. El estudiante siempre debe enviarles a ustedes como docentes el reporte. Y aquí vamos a ver cómo es nuestro reporte. Entonces vamos a darle doble clic y acá nos va a aparecer. Entonces nos aparece el nombre del simulador que hemos hecho. El usuario siempre aparece el nombre del estudiante, la institución, la fecha de inicio, el tiempo de la sesión y la cantidad de intentos, ¿cierto? Esa cantidad de intentos, como les mencionaba anteriormente, también genera una puntuación, pero es muy baja. Acá nos da la calificación que todos los estudiantes, que eso es muy viable para los docentes, ¿cierto? Para que puedan tener como un buen acceso, pues como una retroalimentación de cómo está dentro del área o de la asignatura, un registro de datos, como les mencionaba anteriormente. El registro de datos siempre va a aparecer. En este caso aparece de manera muy básica, pero hay en otros simuladores, ¿cierto? Porque acá era solo en una tabla, pero en otros simuladores hay unos procesos, ¿cierto? Digamos que en matemáticas se suelen presentar procesos y él les va a ir mostrando cómo se realizan esos procesos para ese registro de datos. Está el escenario de cómo está el laboratorio y lo que les mencionaba anteriormente, las preguntas conceptuales. Entonces siempre aparece el enunciado y la respuesta, ¿cierto? Entonces están las respuestas correctas y las respuestas esperadas, que aquí el estudiante va a poder ver en qué tuvo error y va a poder ir a preguntarle al docente cómo le puede dar afinidad con esos conceptos en los que se ha equivocado dentro de estas preguntas conceptuales. Y ahí también aquí también están las preguntas complementarias, que las preguntas complementarias son las que se dan automáticamente por el simulador, ¿cierto? Que siempre van a ser, todos los simuladores van a contar con 4 preguntas complementarias.
En este caso no resolvimos ninguna, ¿cierto? Pero cuando son resueltas y el docente quiere incluirlas dentro de su calificación, puede decirle al estudiante, realice las preguntas complementarias. Estas, si no se realizan, no van a tener ningún peso dentro de esta calificación que se dio en este simulador. Estas son solo conceptuales y el docente decide o no calificarlas, ¿cierto? No va a tener como no va a tener que estar ligado a la calificación que se dio anteriormente. Y como les mencionaba, cuando yo añadí la hoja y coloqué dentro de él lo que estábamos reportando de las muestras de la solución, iban a aparecer dentro del reporte, ¿cierto? Entonces acá aparece todo lo que yo coloqué. Es bueno de que se le hable al estudiante de que coloque los procedimientos matemáticos que realiza, se pueden poner el paso a paso de estos procedimientos, siempre van a aparecer acá en el simulador. Algo que no les mostré, ¿cierto? Dentro del simulador es que cuenta con una calculadora que también hace que los procesos sean más dinámicos y cuenta con este botón del idioma, ¿cierto? Pues que si lo quieren cambiar o adaptar, pues lo pueden cambiar y adaptar. Entonces, lo que hace el simulador es presentarles de una manera sencilla, fácil al estudiante de que pueda ser dinámica la realización de este simulador, ¿cierto? Y para el docente, dentro de este reporte que se los da de manera de PDF, una manera dinámica de hacer sus calificaciones y ver todo lo que realizó el estudiante dentro de la simulación que se le propuso al estudiante.